Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos con la cuenta de YouTube cerrada durante 2 semanas. YouTube nos ha castigado por ser malos y hablar de lo que no se puede hablar. Y es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta la cierren o la cierre. Ya veremos qué ocurre, porque la próxima notificación de haber dicho algo políticamente incorrecto o cualquier cosa, cerrarán la cuenta, ¿no? Sí. Y difundir el mensaje, pero sobre todo el espíritu. Es decir, a mí no me interesa tanto que se difunda mi mensaje concreto como el espíritu, y por lo tanto que la gente produzca y reproduzca el mensaje, ¿no? Y entonces, como ya dije, es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta de YouTube sea cerrada y por lo tanto los 200 vídeos aproximadamente que hay ahora desaparezcan. Entonces os animo a que los descarguéis, los compartáis o hagáis lo que queráis con ellos, porque lo que menos me preocupa en ese caso es el tema de derechos de autor, monetización. Pero bueno, esta es la introducción y pasamos al tema del enfriamiento global, que hoy, como tocaba, está de actualidad. El discurso dominante nos dice que existe un calentamiento global y la disidencia controlada lo desmiente y replica que existe un enfriamiento global. Pero ambos, discurso dominante y disidencia controlada, son 2 caras de la misma moneda. En todos los ámbitos, el sistema opera de la misma manera. No solo produce un discurso dominante, además produce otro discurso disidente pero controlado. Porque lo que verdaderamente necesita controlar el sistema no es dicho discurso dominante, sino el conflicto que se produce entre este y su opuesto dialéctico. Lo que hace el sistema en todos los ámbitos es producir una polaridad lo más marcada posible entre 2 posiciones, y con esta polaridad tensa todo el espectro situado entre ellas, neutralizando a las posiciones verdaderamente alternativas que se salen de este espectro y de esta polaridad. Las proporciones entre ambos polos varían según los ámbitos y las circunstancias y se transforman en el tiempo, en el marco de las correspondientes agendas. Pero la lógica siempre es la misma: producir artificialmente polos aparentemente opuestos que generan una tensión dialéctica irreal y desactivan cualquier verdadera alternativa que se sale de esa polaridad construida por el sistema. La mecánica es la misma tanto en el ámbito de las ideas como en el ámbito de la realidad material, en la medida en que ambos planos interactúan. Y es la misma tanto al nivel de la simple confrontación intelectual como al de su manifestación física y su exacerbación en el conflicto armado. El mejor ejemplo de esta lógica es la oposición entre capitalismo y comunismo, que se ha dado tanto en el ámbito ideológico, en el de las teorías económicas y políticas, como en el de la realidad social y económica que producen. Pero el capitalismo y el comunismo han funcionado, como decimos, como extremos construidos artificialmente para polarizar todo el espectro de los discursos y de las realidades sociales dominantes, de manera que excluyesen cualquier verdadera alternativa al sistema. O dicho de una manera más simple, el capitalismo y el comunismo son, de hecho, 2 caras de la misma moneda. Y esta expresión es mucho más que una metáfora. La misma lógica de creación de falsas oposiciones es la que se utiliza en todo Occidente, en los falsos estados de derecho, con los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Lo que no es más que una aplicación a menor escala de la misma lógica de oposición construida y controlada entre capitalismo y comunismo. Y que, de nuevo, está ahí para evitar que cualquier posición que se aleja de esta polaridad adquiera suficiente peso en la sociedad y amenace este monopolio de la dialéctica
y monopolio del conflicto. Pues bien, la misma lógica es la que se está utilizando hoy en el ámbito del cambio climático. El discurso dominante nos dice que existe un calentamiento global y la disidencia controlada replica diciendo que esto es mentira y que lo que realmente ocurre es un enfriamiento global o una era glacial o una mini era glacial. Y el sistema, de hecho, apoya ambos discursos, uno de ellos de manera expresa y otro de manera encubierta, en la medida en que polarizan la opinión pública y la mantienen alejada de una comprensión más profunda del tema del cambio climático. Insistimos, lo que el sistema necesita controlar no es la verdad, sino el conflicto entre distintas verdades, tanto en forma de dialéctica como cuando ésta se manifiesta como conflicto violento real. De hecho, tarde o temprano, en los distintos ámbitos, el sistema necesita que el conflicto real se produzca, porque es esta violencia real la que da verosimilitud a las teorías que defienden ambos bandos controlados, ¿no? Y porque sigue operando como programación traumática en el largo plazo. Lo que es importante comprender es que lo menos importante en todo esto es la verdad. Esta comparecencia nos ha permitido mostrar que Europa está siendo objeto de fumigaciones clandestinas masivas desde hace más de una década, relacionadas con programas de geoingeniería orientados supuestamente a paliar el calentamiento global. Estas acciones se llevan al margen de todo marco legal nacional e internacional, sin conocimiento ni autorización de los ciudadanos y despreciando el más elemental principio de precaución. Las consecuencias de estas acciones sobre la salud de las personas, como acaba de decir Desiree, y la vida en el planeta son invaluables. Los gobiernos nacionales que forzosamente autorizan el uso del espacio aéreo para estos fines niegan que esto esté sucediendo. La verdad es, por definición, oculta, y las llamadas verdades oficiales son, por definición, construcciones que simplemente se acercan a la verdad oculta en un cierto grado. Estamos siempre inscritos en un sistema de creencias y de aproximaciones a esta verdad oculta. El discurso dominante simplemente llama verdad a una aproximación construida por el aparato académico, científico, oficial, que remite en última instancia a una estructura religiosa y está controlado por las mismas castas de altos iniciados que han controlado Occidente desde hace siglos. Y lo mismo sucede con las verdades alternativas. Son también simples aproximaciones a esta verdad oculta a la que, por definición, solo tienen acceso estos mismos altos iniciados. Si nos fijamos, en ambos casos nos hablan de un problema global que, como vamos a ver, es el requisito necesario para imponer una solución global. Lo que ambas posiciones tienden a encubrir es el fenómeno de la geoingeniería. No podemos asegurar si existe un calentamiento o un enfriamiento global. Lo que sí sabemos es que existe una geoingeniería con capacidad para modificar el clima y catalizar catástrofes naturales. Y esto tanto en el extremo del frío como en el del calor.
No hace falta investigar mucho, si es que simplemente yéndote al BOE hay cierta información. Es decir, una cosa es lo que estamos comentando de las estelas de los aviones, pero la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico a baja cota es algo innegable que está sucediendo en España pues ya desde los años 40. ¿Por qué? Porque para muchos agricultores el granizo pues era, digamos, su mayor enemigo. Pero es que el Estado en el año 85, 86, 87 estaba dando subvenciones millonarias. En el año 89 dio una subvención de 50 millones de pesetas a asociaciones de agricultores para combatir supuestamente el granizo. Claro, sí, hablamos de combatir el granizo, pero ahí también se combatía la lluvia y no se dejaba llover. Entonces, cuando dicen, no, es que esto no puede ser, vamos a ver, la gente tiene que abrir los ojos. Porque si ni siquiera se cree en la modificación a baja cota cuando es una realidad innegable, pero una realidad que vas al BOE, que eso es una página que en internet, y te vas al año 89 y hay subvenciones, 50 millones de pesetas que se dieron a asociaciones de agricultores. Entonces cuando dicen que es algo que no se está llevando a cabo, luego el Real Decreto del Agua del año 86 y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico también recoge que el Estado puede autorizar la modificación de la fase atmosférica previa autorización del actual Ministerio de Fomento y además de los organismos de cuenca, que son pues el organismo de cuenca del agua, que lo debe autorizar. La Confederación, perdón, sí. Entonces, a nivel legislativo nada es casualidad. Si ese artículo, que es el artículo 3 y el 4 de la Ley de Aguas y del reglamento, están ahí, es por algo. Nada es casualidad y sí que se ha hecho uso. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo en relación a este caso. Es la única sentencia que hay en España. Entonces no pueden decir, pues, algunos políticos o algunos científicos que eso es imposible cuando la ley lo prevé. Además, se han dado autorizaciones a ciertas asociaciones pequeñas, sobre todo a sociedades de transformación agraria, y luego además hay gente que lo ha denunciado. Lo ha denunciado, digamos, vía administrativa, es decir, a ti el Estado te dice que se puede modificar la fase atmosférica, pides una autorización, pero eso se impugnó y está esta sentencia. Pues esta sentencia, que es del Tribunal Supremo, lo que vino a decir es que dado que no se han acreditado que la tecnología utilizada sea inocua y que por lo tanto no hayan daños colaterales, pues lo que hacía era suspender esa autorización que había dado la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por lo tanto, sí que hay jurisprudencia al respecto y sí que hay legislación. Pero claro, preferimos mirar a otro lado y decir que eso es imposible. Y a mí, pues lo que me llama poderosamente la atención es que las diputaciones, sobre todo aquí la de Alicante, la Comunidad Valenciana, las asociaciones de agricultores, no paran de enfrentarse por el tema del agua. En la Vega Baja tenemos un problema grave. Los agricultores del regadío tradicional por un lado, que son los que riegan con el río Segura, los agricultores del trasvase por otro, y luego al final nadie mira al cielo. Si el problema del agua es un problema muy amplio, empezando por el tema de los aviones, la solución que ya nos están vendiendo con la geoingeniería. Es decir, aquí hay varios conceptos que hay que definir, que hay que enlazar, pero al final el problema es uno, y es el agua. Entonces lo que hay que hacer es, pues desde científicos, políticos, es que por favor abran un poco la conciencia y no lo miremos todo a, pues la solución es un trapase o la solución es que me amplíen el agua, ¿no? Primero vamos a dejar llover. En todo caso, en el tema de la geoingeniería y el cambio climático, estamos viviendo un proceso que va a evolucionar mucho en los próximos años. Como todo en los falsos estados de derecho que dominan Occidente, la realidad de la geoingeniería se irá desvelando a medida que su Seguimos con la cuenta de YouTube cerrada durante 2 semanas. YouTube nos ha castigado por ser malos y hablar de lo que no se puede hablar. Y es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta la cierren o la cierren. Ya veremos qué ocurre, porque la próxima notificación de haber dicho algo
políticamente incorrecto o cualquier cosa, cerrarán la cuenta, ¿no? Sí. Y difundir el mensaje, pero sobre todo el espíritu. Es decir, a mí no me interesa tanto que se difunda mi mensaje concreto como el espíritu, y por lo tanto que la gente produzca y reproduzca el mensaje, ¿no? Y entonces, como ya dije, es muy posible que en los próximos 3 meses la cuenta de YouTube sea cerrada y por lo tanto los 200 vídeos aproximadamente que hay ahora desaparezcan. Entonces os animo a que los descarguéis, los compartáis o hagáis lo que queráis con ellos, porque lo que menos me preocupa en ese caso es el tema de derechos de autor, monetización.